cita. Perdona un poco por retraso porque había otro festival antes y se alargó un poco. Bueno, os comento un poco que somos una asociación, una organización sin ánimo de lucro, pero bueno, se agradece la colaboración. Hay un bote ahí a la entrada, también tenemos para vender bolsas, camisetas y tazas. Y bueno, os comento que normalmente nos juntamos los viernes y los sábados. Los viernes a las 8, bueno, en este caso lo hemos tenido que pasar al domingo. Estamos viendo películas de un director que nos gusta mucho, Jess Franco, películas así de género. Entonces, como el viernes no va a haber Jesús Franco, vamos a ver también otra película del ciclo que estamos haciendo ahora, del ciclo Pretéritos Imperfectos. Van a venir unos directores desde el País Vasco para poner una película que se llama Pasaiako Badia, sobre una masacre que hizo la policía ahí en los finales de los años 80. Os recomiendo que la veáis. Además vienen exprofeso desde el País Vasco y vamos, que va a estar muy bien. Eso es el viernes a las 7. El sábado que viene a las 7 también vamos a tener otra película de este ciclo. Vamos a ver desde otro lado del charco. Una de sus directoras, Isabel Suárez, la va a presentar. Y bueno, ya sin más os presento, creo que no me queda decir nada. Bueno, que los que es la primera vez que vienen, que pongáis vuestro nombre y dirección de email en el papelito que hay en la entrada para que os llegue nuestra programación. Y bueno, ya sin más, pues presentaros al invitado de hoy dentro de este ciclo que se titula Pretéritos Imperfectos, y que la idea es un poco hablar, tener documentales políticos, un poco que hablen de la historia del siglo XX en Europa, en España en concreto. Y bueno, hoy yo creo que la película que tenemos es como el epítome un poco de la idea del ciclo, y que un poco de ahí también el cartel, no sé si te has fijado que intenté plagiar un poco a Rodchenko, que es como el cartelista soviético por excelencia. Y bueno, pues nada, tenemos aquí a Javier Riollo, que es periodista, escritor, presentador de televisión, ahora es director del Instituto Cervantes en Lisboa, ha sido director del Instituto Cervantes en Nueva York, si no me equivoco. Y bueno, un gran conversador, y creo que nos va a contar un montón de anécdotas. Y bueno, pues un aplauso para él, Javier Riollo. Bueno, muchas gracias, Jesús. Ha sido toda una inversión, porque yo soy de este barrio, pero por razones distintas hacía tiempo que no venía por aquí. Había llegado hasta Tabacalera, que siempre fue un edificio que me gustó tanto, tenía tantas evocaciones de la historia de Madrid y también de la historia de la guerra y de la posguerra, pero no había pasado a este patio que es como si hiciéramos un viaje a los años 70, a una de las zonas así interesantes que hubo en ciudades grandes, ¿no? Y bueno, me gusta mucho que sea una sala así de cómoda y de elegante, me gusta mucho, ¿sabes? Me gusta mucho, ya está bien, que tengamos un sitio así de curioso. Como estoy de un lado para otro, me he despistado y no he traído la copia buena, he traído la de subtítulos en inglés. En fin, la tenía bien amarradita la buena, y la he debido dejar justo en casa en Lisboa, porque acabo de llegar hace un ratito, he venido en coche, que tenía que hacer unas cosas y no pude venir antes. La película, algunos creo que la habéis visto, tiene ya muchos años, pero creo que todavía tiene vida, porque es de una historia que desgraciadamente no ha terminado, ¿no? Es de la fanatización, es de la seducción que ejercen algunas ideas populistas extremas. Es la historia concreta de un personaje del estalinismo, de uno de los primeros agentes que tuvo el estalinismo, el primer agente español, su madre y él, su familia, y tenían que conseguir lo que le parecía más importante a Stalin, que había demonizado a Trotsky. Tenían que conseguir que desapareciera Trotsky y desapareciera físicamente. No solo perseguir sus ideas o luchar contra el trotskismo, sino que desapareciera físicamente. Es una historia de enredos, ¿no? Es una historia que transcurre en varios países, que pasa casi por todo el siglo, ¿no? Porque la historia empieza antes de la Guerra Civil Española y llega yo digo que llega hasta el concierto de Rolling Stone. El primer concierto de Rolling Stone en España pues lo trajo Guy Mercader, que era un sobrino de Ramón Mercader, que él es el asesino.
El asesino se llamó Ramón Mercader. Hoy me recordaba una amiga, Lola de Barrón, que el nombre también se le debe a un personaje singular de nuestra historia, que era Jorge Semprún, que había hecho una novela sobre Ramón Mercader que a mí me conmovió mucho, una novela de los años 70, principios o por ahí, que era un retrato psicológico también de lo que podía ser la complejidad de este personaje, ¿no? Pero cuando decidí que había que hacer una película fue por otra anécdota de un tiempo después, que fue encontrarme un diccionario inglés de historia de los asesinos más importantes del siglo XX, y el único español que estaba era Ramón Mercader. Y a mí eso casi me ofendió, porque teníamos muchos asesinos y habíamos tenido un asesino en el poder muchos años. Y digo, no. Entonces hay que bucear un poco más en la historia de este asesino. Fui buceando, yo había sido trotskista, ya se me quitó el virus y pasé a no saber qué ser, a ser libertario por libre. Y bueno, y fuimos conociendo más de la vida de Mercader y era muy apasionante. Y la verdad es que me dieron ganas luego de hacer una historia sobre la madre solo y dejar a Mercader, pero me tuve que sujetar. Y encontré al hermano de Mercader, que era el pequeño de los hermanos, que era un hombre, bueno, pues criado en la Unión Soviética, sometido a los silencios y había hecho un libro sobre la familia lleno de mistificaciones. Entonces aquello no nos valía como argumento y se fue buceando hasta que la clave de verdad de lo que sentía mucha gente de méritos intelectuales muy peculiares, ¿no? Hemos citado a Semprún, pero podría citar a algún amigo como Ricardo Muñoz Suay, que también sale un poquito en la película y lo dice de una manera clara, lo que pensaban capas sociales que no tienen que ver con lo que conocemos como los asesinos en nombre del Estado, en nombre de otro, que parecen extraídos de otros estratos, ¿no? Aquí eran de la alta burguesía. Y la que dio la clave fundamental para mí, la Dolores de Sara Montiel, que también sale en esta película, que también fue amiga de Mercader. Bueno, no me voy a enrollar mucho más, pues dura 90 minutos, 90 y algo, y luego pues tenemos una charla, coloquio, como el Cine Forum de antaño, ¿no? Vale, pues nada, muchas gracias. Una copia esta de los chinos, que la tenía en el bolsillo por casualidad, pues me olvidó la copia buena en Lisboa, lo siento mucho. Y además tener que leer con subtítulos en inglés tampoco tenía mucho sentido, pero bueno. Vale, gracias. Nada. Te quería decir que es una película que es trepidante porque es como un thriller, ¿no? Estáis investigando, pero no un misterio que está afuera, sino que está dentro, o sea, está atrás, ha pasado, como investigando hacia atrás, ¿no? Hombre, sí, nosotros sabíamos. Yo conocía bien la historia de Mercader, ¿no? Me había documentado mucho y la conocía, y creía que la conocía. Lo que no conocía es todas las tramas de alrededor, todas las tramas cruzadas y todo lo que pueden sentir gente que le ha rodeado, ¿no? Lo que pueden sentir de arrepentimiento unos o de que están convencidos todavía otros, ¿no? El hombre amigo suyo en la KGB, que es de la KGB, de Moscú, era con el que podía vivir, era un hombre absolutamente convencido que había sido un héroe y que había sido un hombre de lo más digno, ¿no? Y que ojalá, incluso Ricardo Muñoz Suay dice algo parecido, o Sara Montiel con esa libertad inocente, se quiere, dice que, bueno, que una cosa es ser asesino, haber matado a Trotski y otra cosa es ser un asesino. Entonces, bueno, hay que entender que las cosas también hay que verlas en el contexto histórico, ¿no? Como se ha apuntado, en la época esta muchos estaban muy fanatizados, luego en otras épocas también, pero estaban mucho fanatizados y estaban convencidos de que era una misión que quizás redentora, ¿no? Entonces, claro, la psicología del personaje es muy complicada, muy compleja, la participación de la madre, la de los amigos, la del entorno, la del sometimiento al silencio, ¿no? O sea, no es fácil estar en una prisión, me imagino, 20 años con otra personalidad, haber tenido que cambiar tantas veces de personalidad, no hundirse nunca, ¿no? Apenas se hunde 2 veces, el momento que da el golpe parece que se va a arrepentir y luego ya pues le dicen que, claro,
él también era un rehén, porque si él habla, si él se rinde, la familia muere. La familia estaba amenazada naturalmente, o sea, él era el salvador de la familia. Quizá con la madre no hubiera podido ni Stalin, pero con los hermanos y con otros sí, ¿no? Pero bueno, sí, es un thriller, claro, es un thriller porque estamos hablando de un asesino, de un asesinato y de una trama con la complejidad de una historia de espionaje real, o sea, de cómo se formaba un espía, y cómo es capaz de disimular sentimientos durante mucho tiempo, ¿no? Él no estaba enamorado de Silvia Geloff y él se hizo el enamorado durante años y cambió su personalidad con esa capacidad seguramente que tenía de seducción y de hombre de mundo, ¿no? Y fue capaz de estar en donde se le requirió y Trotsky desconfiaba de él, pero como quería mucho a Silvia Geloff y este era muy pesado y lo que le pedía era que le confirmara la validez de un artículo que iba a escribir para una revista trotskista de no sé dónde y tal y cual, pues bueno, pues Trotsky quizá bajó un poco la guardia y bueno, pasó lo que pasó. Después de la historia disparatada de Siqueiros y su grupo, claro, un disparate que a nadie se le ocurre, yo no sé si sería el tequila, ¿no? Pero mucho tequila tenían que haber tomado, una cosa... Luego también es una tragedia, o varias tragedias, porque está como decías tú, la de la supuesta novia, que se acaba suicidando, porque descubre que ni su novio es su novio, y que no mata... se suicida, Silvia Geloff no se suicida, no. Ah, lo entendí mal. Lo entendí mal. No, Lo intenta, ¿no? No, lo intenta suicidar, la que se intenta suicidar es la madre en un momento de depresión, cuando el hijo sigue en la cárcel, es que, claro, la copia estaba así. No, yo fui a ver a Silvia Geloff a Nueva York y estuve en la puerta de su casa, llamé a su puerta y no me contestó, pero estaba viva todavía. O sea, tuvo una larga vida. Pero en todo caso es una tragedia, y también una Sí, tragedia claro. de él, porque él parece que es una especie de... O sea, la única persona libre ahí es la madre, parece, ¿no? Porque él era una especie de marioneta. Bueno, libre, claro. Vamos a ver, la madre era una niña bien, nacida en Santiago de Cuba, de una familia aristocrática cántabra, y era una chica muy bien educada, que enseguida, bueno, pues la formaron para lo que entonces hacían muchas mujeres bien educadas, para tener un matrimonio con alguien con dinero, y Mercader no era, digamos, de nobleza de origen, pero tenían dinero, tenían textiles, y era pues la vida previsible que iban a tener, pues vida así de la alta burguesía catalana, barcelonesa, ¿no? Y le llega esa seducción que tiene la época de las corrientes revolucionarias y de la vida libre al margen de lo previsible en casa, del cuidado de la familia, etcétera, igual, y se convierte en esta sí que convencida de que la revolución era la verdad, ¿no? Pero claro, con muchos matices, porque yo vi la casa que tenía en París asignada por el stalinismo la madre, y era una casa maravillosa al lado de la Place de l'Étoile. O sea, y de ella decían que hacía grandes fiestas en Moscú con el caviar bien, vamos, que no se privaban de nada, ¿no? Y era una vividora, era una bebedora, era una fumadora, había conocido otras drogas, parece que tuvo bastantes amantes, uno de ellos fue uno de los implicados en la historia, o sea, que ella, digamos que era del comunismo caviar, y muy convencida de que se podía vivir bien siendo una comunista ortodoxa, ¿no? Pero sin duda el hijo era un pelele en sus manos, ¿no? Joder, vamos a ver, claro, yo no he estado con una madre así, pero el hijo también estaba convencido, y tampoco vivía mal el hijo, o sea, que el hijo tuvo esas misiones sin tener ningún límite de dinero. Hombre, tenía que tener esa sangre fría y saber que estaba preparándose para hacer un asesinato. Entonces, él tenía una gran vida en París, luego tuvo gran vida en México, iba invitando, regalando, tal y cual. Le pillaron, o sea, pero la historia era intentar matarlo, o clavarle el piolet, que no pegara ese grito, no se decía. Trotsky era muy fuerte, Trotsky era no muy grande, pero era muy fuerte, y se defendió y desbarató la operación.
pues seguramente en la operación habría alguien más de dentro implicado. Eso no se ha podido demostrar, pero seguramente. Ya, también es curioso, como te decía al principio, que la película es como una... haces la historia del siglo XX a través de una familia, o sea, vas de lo general a lo particular o al revés, ¿no? Bueno, de una parte disparatada del siglo XX, claro, el siglo XX tuvo otras historias más amables y de otro tipo, ¿no? Está curioso, está ahí Pero, Frida sí. Kahlo, No, Sequeiros, sí. Rivera... Sí, de un mundo internacional además, sí, hombre, claro, y está ya he citado antes a Jorge Semprún, ¿no? Que fue otro de estos, que quizás de los primeros que nos introdujo en la compleja personalidad de Ramón Mercader. Sí, cruza el siglo porque parte de la Cuba española y llega hasta la caída digamos, del muro, ¿no? Y la caída de la justificación de las ideas socialistas, utópicas o soviéticas, ¿no? Ya ese mundo ha caído. O sea, cuando en el 94 por ahí se empieza a preparar, ya se han derrubado muchas cosas. Ya hay unos cuantos agentes de la KGB que ya no son agentes de la KGB, sino todo lo contrario. El único que permanece, o de los pocos que permanecen, porque Teresa Palau, que ha sido una comunista, la viejecita encantadora de Reus, ya es una comunista descreída. El único que permanece firme, fiel y tal, es el que era el amigo agente y bueno, y el otro, muy sutil, de este hombre así, el abogado mexicano, que ese fue el que vigiló que no se fuera de la lengua en la cárcel. O sea, él era el abogado, pero en realidad lo que era es un estalinista encargado de la vigilancia de Ramón Mercader. Y bueno, él tiene una forma, me imagino que ya no sé si cuántos pueden quedar vivos, ¿no? Porque hace ya muchos años, unas formas de absoluto burgués. O sea, que eso es también con lo que te encuentras, ¿no? Muchos de los que representaban las ideas soviéticas en el mundo eran bon vivant. También, otra cosa que te voy a decir, es que es curioso que esta persona es como una persona sin personalidad. Eso me recuerda también mucho lo que, como decíamos, de finales del siglo XX, la posmodernidad, ¿no? Que ya no somos, la gente no tiene una personalidad. Y me recuerda también un poco a otra película que seguro que conoces, que es la sobre Felipe Sandoval, de García Alix, la de En orden de las injurias, ¿no? Porque hay gente que tenía que vivir en una personalidad, pero que es muy de ahora en realidad. ¿Sí? Claro, la diferencia, muchas diferencias, ¿no? Pero el protagonista del En honor de las injurias es un hombre, digamos, que no es que le tengas que entender lo que hizo, pero es un hombre nacido en la absoluta marginalidad y en la absoluta pobreza. Que se entrega a las ideas revolucionarias anarquistas, es capaz de hacer acciones extremas tal y cual, y robar y matar y tal. No digo que sea justificable, pero lo puedes entender. O sea, pero claro, Ramón Mercader viene de lo que supuso la seducción de la idea de la revolución en capas que no tenían nada que ver, que eran capas de la burguesía dominante. O sea, que es otro mundo, ¿no? Entonces, quizá no sé cómo llamarlo, pero la iluminación mayor que puede dar la película es como el fanatismo es capaz, lo dice muy bien Alba, ¿no? Víctor Alba. Víctor Alba dice que, bueno, que seducir a un zoquete, pues lo utilizas en un momento, pero a lo mejor eso no te dura mucho. Pero cuando has seducido a alguien que tiene intelectualmente bien preparadas sus recursos y sus excusas y tal, eso da más resultado, da más juego. Pues esto me hace abrir un poco una serie de otras películas que tienen que ver con la tuya. No, un momentito. No, sí. Por ejemplo, claro, es que aquí dices que acaba con el concierto de Rolling Stones, pero claro, justo fue una broma ya. Porque era amigo de Guy y entonces podíamos utilizar un pocos segundos del concierto de Rolling Stones. Además me gustaba que estaba vestido de toreros y en Barcelona. La Barcelona entonces era muy distinta a la de ahora y tiene ese guiño de María Mercader, que también era prima de Ramón Mercader, la mujer de Victoria Sica, y una actriz muy interesante. Es un poco el guiño porque también con ese concierto en España se abren otros mundos, ¿no? Y se han caído algunas cosas y se han abierto otras. Pero te iba a decir que
donde empieza la tuya, acaba otra de Costa Gabras, que con guión de Soyerprun, que se llama Stravinsky o algo así, ¿no? Sí. Háblanos un poco de ese juego de espejos que sí, pero yo la conozco, pero o sea, digamos que los parecidos son accidentales. No ha habido una voluntad de seguimiento. O sea, quizá uno es heredero de lo que o seguro, de lo que ha leído y de lo que ha visto, y actúa de manera no tan consciente a veces cuando tienes que organizar algo, ¿no? Y contar algo, narrar algo. Y claro, las influencias, yo antes decía que una influencia evidente que recibimos los cineastas documentalistas de España era la de Basilio Martín Patino, que trató todos los materiales de archivo y de musicales y tal, que nos abre un camino interesantísimo. Que yo vería más cerca influencias, digamos, en la manera de narrar y de contar de Patino que otras. Y otra película, la de Joseph, creo que es de Joseph Losey, sobre este mismo caso, que sale el protagonista de Richard Burton, Alain Delon y Romy Schneider. Horrorosa película. Me gusta mucho Joseph Losey, pero es la película que menos me gusta de Losey. Es no sé, vamos, horrorosa no. Mala, no sé. Bonita. Bonita, no te crees a ningún personaje. Y ya pasando del cine a la literatura, pues hay un libro que también es curioso, te decía al principio, antes de venir, que hay gente que ha leído el libro de Leonardo Padura y no sabe de esta película. Me parece flipante. No debe de mencionar, no he leído la novela, la verdad. No debe de mencionar la película por ningún lado. Sí. Me agradece al final. Vamos a ver, a Padura no le importa que lo cuente porque lo he contado y me pidió que le presentara el libro cuando se presentó en España por primera vez. O sea, Padura no sabía quién era Ramón Mercader, como no lo sabía casi ningún cubano. O sea, Ramón Mercader ha estado oculto en muchos sitios, en Moscú, en España, en Cuba y tal y cual. La película se prohíbe en Cuba, no nos dejaron rodar en Cuba, porque estábamos con Harold Gramages, que había sido embajador de Cuba y músico maravilloso en París, no bien visto por el castrismo ya cuando fuimos con un ministro de Cultura que prometía que nos iba a dejar facilidades y nos iba prohibiendo, secuestraron las cámaras, no querían que rodáramos, lo cual provocó que me acordara que teníamos unas imágenes del hermano Néstor Almendros, del gran cámara, que las tenía Cabrera Infante, que era amigo mío. Entonces le dije a Cabrera Infante, oye, ¿tú conociste? Me contó la historia de la madre de Mercader, le pedimos las imágenes de Néstor Almendros, lo cual hizo que la película se prohibiera en Cuba. Entonces, ¿qué es lo que hace que una película se prohíba en Cuba? Que se vea mucho más. Entonces, en Cuba se ponía hasta en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. Y me decía Cabrera Infante, qué suerte tienes, joder, la han prohibido y las cambian por cosas, por botes de lo que sea, estas cosas, ¿no? Entonces la película se empezó a ver mucho y la sorpresa se llevó Leonardo Padura cuando vio esta historia que no conocía, que tenía muchas raíces en Cuba, ¿no? Entonces me llamó y tuvimos conversaciones varias y me dijo, voy a hacer una novela de esto. Y al cabo de 1 año, 2 años, hizo la novela de El hombre que amaba a los perros. Quiero decir, que seguramente es deudora, sin duda, porque lo podía haber conocido luego por otro lado, pero bueno, a eso le llevó a hacer la novela. Pues abrimos turno de paz. Sí, que a mí viendo la película me han quedado dudas. Una la has explicado, que es lo del favor que le pidió a... No sé si por la copia, que no sé, se pierde eso, pero el favor que le pide a Trotsky, este hombre... Sí. Bueno, es que de verdad, quizá eso no queda muy claro y tal. O sea, él es el novio oficial de la secretaria de Trotsky, entonces para acercarse más a Trotsky no le gustaba a él. Entonces no quería que fuera a buscar a su novia en la puerta y se fueran. Y alguna vez concedía que le paseara con él, que le llevara en coche, llevó al nieto, llevó tal. Pero él quería, cuando ya tiene que asesinar, porque eso, claro, él estaba guardando la posibilidad de no tener que ser el asesino porque había otra operación, la operación más bruta de Siqueiros, que falló. Y cuando falla esa operación, ya le dicen, pues ahora, y además en poco tiempo, porque Trotsky ya está muy alerta, igual se va a ser muy difícil matarlo y se acelera todo.
Entonces él dice que ha hecho un escrito que quiere que lo lea Trotsky para que lo valide, para que le diga que está bien o que lo corrija, y eso le permite estar cerca de él físicamente. Hay un primer día que está cerca y por lo que sea no se atreve, ¿no? Y lo cuenta, ¿no? 3 días antes. Entonces a los 3 días, cuando ya Trotsky dice, no quiero ver a este que es muy raro, ha estado aquí a mi lado, no se sabe qué quería, sin embargo vuelve a caer, no se sabe por qué, decía que estaba ya como el toro humillado, ¿no? Pero no creo yo esas cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, cae así y así aprovecha el momento. Que la verdad, me decían ahora que quizá ahora no hubiera muerto Trotsky, ¿no? Con las posibilidades que hay de intervenir. La herida era grande, pero quizás se podría haber salvado. Pero bueno, no se salvó. La secuencia esa en el despacho es uno de los grandes logros de la película. Pues esa secuencia es producto del tequila. Del tequila que bebió el que había sido agente de la KGB, que conocía muy bien la historia y que empezó a contarla y la contaba y acababa y luego volvía de otra manera y se iba calentando. En los documentales hay mucho de azar, es decir, una cosa, el guión está escrito de una manera y la realidad te lleva a otras muchas. Claro, yo había escrito una historia que tenía un transcurrir que luego el rodaje te lleva a otro y luego, claro, en un documental, este es bastante, uno ha dicho allí al final que se ha ido que pesado, es bastante pesado, ¿no? Tiene 90 y tantos minutos, pero se han rodado 60 horas. Entonces, claro, fíjate la cantidad de cortes y de cosas y de decisiones que se toman con la historia. Claro. Quería preguntarte, aparte de Cuba, ¿qué reacción internacional hubo al documental, sobre todo en Rusia, claro? Bueno, pues mira, en Rusia una o ninguna. Yo he ido una vez a ponerlo en el Instituto Cervantes de Moscú y creo que ha estado en algún otro sitio, en algún festival. En tu ciudad, muy buena, porque fue al Festival de Berlín, en tu ciudad de adopción, digo, fue al Festival de Berlín y fue muy bien acogida y estuvo muy bien. Luego se ha vendido a muchas televisiones y ha tenido esa carrera y... Hombre, tuvo la rareza de que se estrenó en un cine peculiar, en el Alphaville, y aguantó en una sesión de noche, aguantó casi un año. Que eso fue una especie de hito rarísimo en el cine documental. O sea, después de lo de Basilio Martín Patino y del de Jaime Camino, de la familia Panero, no había habido un documental que durase en los cines mucho. Y este tiene otra cosa, que fue el primer documental que se recibió una subvención como película en el Ministerio de Cultura. Porque, bueno, se defendió que un documental era cine igual, bueno, ahora ya están desbordados, ¿no? Pero vamos, pero hace 20 y tantos años pues no pasaba eso con el documental español. Y bueno, pues ha ido a muchos festivales. Yo me he recorrido medio mundo gracias a esto y luego también a algún otro que he hecho, ¿no? Pero gracias a altar los cielos todavía voy de vez en cuando a algún sitio. Sería carísimo de rodar esto, ¿no? Porque... vamos a ver, si lo comparas con una película de Masó, muy barata. No sé, carísimo para un documental, entonces era muy caro. Pero porque quisimos que había que viajar y había que rodar en los sitios donde pasaban las cosas, había que pagar los derechos, que es lo más caro, los derechos audiovisuales, los derechos, las músicas. Sí, fue caro, ya no me acuerdo. Fue caro, un documental, pero bueno, se rentabilizó. ¿Y cuánto tiempo en total entre rodaje, labor documental, te llevó toda esta? No sé. No, hombre, desde que se empieza ya... O sea, yo había hecho unas cuantas cosas para el Canal Plus y tal, y entonces empezaba a mirarse de otra manera el documental, había hecho cortos. El documental, ahora la posibilidad, pues fue a lo mejor pensar en ello en el 94, en el 95 se presentó, o sea, y se rodó, y se estrenó en el 96, me parece, al principio, o sea, 2 años, un año y medio, desde que, o sea, la historia, la idea te viene de antes, ¿no? Pero digo, cuando empiezas a concretarlo y tal, pues un año y pico, no a tiempo completo, vamos, yo siempre he hecho otras cosas, no,
que no estaba ahí 8 horas diarias para el documental, sino que bueno, el tiempo que había que estar se estaba y ya está. ¿Era tan necesario para el régimen de la URSS matar a Trotsky? ¿Trotsky era tan poderoso para la Unión Soviética? No, vamos a ver, esto es una cuestión muy curiosa, muy interesante, muy histórica, muy del pasado. Estamos hablando de la obsesión de Stalin. Stalin odiaba a Trotsky. Trotsky había sido, era naturalmente el sucesor, no lo fue por tramas distintas, ¿no?, que tiene la política, la historia y la desconfianza, la pelea entre bolcheviques y mencheviques y muchas cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, ya Trotsky era un hombre en el exilio al que no acogía a nadie, era un hombre que no tenía demasiada importancia, digamos, no tenía un peligro. Yo fui de un partido trotskista que éramos 15, no, bueno, 15 no, que no éramos muchos, por decirte que no éramos gran peligro, ¿no? Pero el odio sí que mueve muchas cosas, ¿no? Stalin odiaba a Trotsky, además Trotsky estaba haciendo una biografía que hizo de Stalin brutal, digo, de desnudarle, conociéndole muy bien desde dentro. Entonces, pues bueno, pues sí que ordenó. Y también habían demonizado, porque no solo era Trotsky, sino que eran lo que llamaban los desviacionismos de la izquierda, ¿no? O sea, la izquierda ortodoxa del Partido Comunista quería controlar todo, y empezaban los izquierdismos laterales que tenían simpatías distintas, los surrealistas después, ¿no? Eran seguidores del trotskismo, o sea, a Trotsky en vez de matarlo, lo hacen revivir. O sea, lo hacen revivir, tiene más incidencia luego en el mundo cultural y tal, quizá, eso no sabemos. Pero te han matado, pues no sabes lo que va a pasar si hubiera estado vivo, ¿no? Pero luego no hubiera organizado otro ejército rojo ni de coña. Pero tal vez hubiera dicho las pocas excelencias que ya había con el régimen de Stalin, ¿no? Que la gente, que el mundo occidental no sabíamos lo que pasaba en la URSS, ¿no? Aquí lo teníamos como idealizado, de cierto modo, ¿no? La URSS, ¿no? El régimen comunista. Como dice Zimorra, unos más que otros. Pero Trotsky se iría de la boca y diría, mira, que esto no es el paraíso. Bueno, Trotsky no fue precisamente un corderito. O sea, Trotsky es culpable de muchas matanzas. Y digo, no, que yo he sido trotskista, tengo simpatía, pero que Trotsky, simpatía cultural, histórica, no, o sea, no soy acólito, ¿no? Pero que, sí, hombre, Trotsky era uno de los denunciadores, y hubo otros muchos que fueron desapareciendo. O sea, aquí sale el hijo de Víctor Serge, Víctor Serge es otro de los asesinados por el stalinismo. Hay montones, ¿no? El Vladimir Serge es el hijo de Víctor Serge, que es un pensador, un escritor comunista importante, hecho desaparecer, vamos, como tantos, ¿no? La purga de Stalin luego fue lo que fue. No sabemos si con Trotsky hubiera sido más suave, quizás sí, pero sí, Trotsky es uno de los que se iba a la lengua, creo. Hombre, aunque hubiera hecho lo mismo que Stalin o no, cuando ya estás denostado, eres capaz de decir todos los crímenes que ha hecho el otro, aunque tú todavía los hayas hecho, ¿no? Total, ¿qué más te da, no? No sé si te entiendo bien. Sí, digamos que sí, Trotsky ya no era, para Stalin ya no era un aliado. Entonces, no, era por eso, un enemigo. A ser enemigos, que a Trotsky no le importaría decir todo lo que pasó, todo lo que estaba pasando, aunque él también lo hubiera propiciado. Hombre, claro, él había tenido responsabilidad en muchas cosas que a lo mejor después hubiera hecho una autocrítica y no defendía, ¿no? Por supuesto. Pero él lo que hacía es la crítica severa al giro que había tomado el stalinismo. Sí, criticarse a sí mismo. Claro. No, sí. Él en los escritos tiene bastante autocrítica. O sea, sí, pero Trotsky nos cae bien porque es el que pierde. O sea, ¿por qué? Nos cae bien, o sea, en un sentido porque es el que pierde. Hombre, más que pierde, es que encima le asesinan. Por ejemplo, ¿qué más perder Claro. de la vida? Claro. Es que cuando hablamos de por qué Stalin lo persigue, yo siempre digo que después de ver esta película, que coges la corte del rojo de Simon Sebag Montefiore, y entonces te das cuenta que durante, o sea, todas las primeras, o los primeros camaradas, por así decirlo, de Stalin, porque Stalin es como una rata, o sea, que va, era un hombre inteligentísimo, pero muy vasto. Entonces odiaba a Trotsky, o sea, porque Trotsky tenía la soberbia. Trotsky era mucho más fino. Tenía la soberbia intelectual de la cultura. mucho más fino. Y tenía la soberbia de la cultura.
postura, no nos olvidemos de No, eso. o sea, es una soberbia que asumimos algunos. O ver por Nada, ¿no? pero, pues además, esto fue peligrosa para él. Entonces, el asunto, Claro. termino con esto, o sea, simplemente cuando tú observas, o sea, qué es lo que pasa con todos aquellos que se oponen a Stalin, no quedó nadie. Pero es que no quedó nadie Es hasta el verdad. punto de cuando No queda- Stalin le da el último ataque, no queda un solo médico en la Unión Soviética para socorrerle y muere entre convulsiones. Entonces entra cada 5 minutos a ver si ya se ha muerto. Porque, No, joder, a ver si yo estoy de acuerdo en que Stalin es, con alguno más, el peor elemento que hemos tenido en la historia del siglo XX, sin duda. O sea, eso no tengo ni una duda. Y que Stalin no solo acaba con Trotsky, o sea, la racia de Stalin es de millones de personas, de seres anónimos, de seres a los que lleva al hambre, pero luego también de intelectuales destacados. Y lo que es más desconcertante para mí es que gente a la que has respetado y respetas y admiras intelectualmente hayan tenido el stalinismo de compañero hasta muy tarde, hasta muy tarde. Ha habido que esperar casi que cayeran los muros para que algunos dejaran de ser stalinistas y a lo mejor algunos no lo han dejado del todo, ¿no? Sí, entonces eso sorprende, eso sorprende. La teoría es una verdadera corrupción. Eso sí, Claro, eso sí. claro. Por ejemplo, cuando la figura de Santiago Carrillo, ¿no? Parece que le ofrece a Ramón Mercader hacer un... Porque le obligaron, vamos, le obligaron. A Santiago Carrillo era un mandado, claro, o sea, estaba cobrando de donde cobraba y estaba sometido a lo que le dijeran, ¿no? Él estaba ahí coqueteando con el eurocomunismo ya, pero en esos años todavía no estaba el eurocomunismo. Entonces le dice, quien sea, apasionado quien sea, oye, a este chico que tenemos aquí, que no le hayan matado y que no tal, y que le hemos dado la medalla, hay que darle un trabajo. Entonces le dice, bueno, pues como están organizando el libro este sobre la guerra civil española y tal, ponerle ahí en el equipo. No hizo nada, vamos, no se le conoce intervención en el libro, que por otro lado es muy malo, o sea que si intervino, pues no es mucha honra. Perdón, de todas las imágenes de archivo maravillosas, emocionantes, ¿cuál fue para ti la que fue un hallazgo más notorio? No lo sé. Mira, me gusta mucho las imágenes de la Cuba esa primera, ¿no? Me encanta esa Cuba de noche, cuando dice Cabrera Infante, ¿no? Que todavía te podías encontrar a Fidel por las calles en un bar y tal, esos bailes de un país que parece tremendamente feo. Cuba siempre ha sido feliz, ¿no? Aunque haya tenido muchos problemas, ¿no? Pero eso me gusta mucho. Las de la guerra civil no te las señalo porque es que son más conocidas. Otra cosa es como las traten, ¿no? Pero son más conocidas. Algunas han sido más conocidas a partir de que se encontraron aquí, ¿no? De que se sacaron aquí. Y luego, las imágenes de los niños de la guerra, cuando salen del puerto, esas son, todavía me hacen emocionarme de manera muy dura porque el montaje, los montajes a veces se deciden por cosas laterales, ¿no? Y yo me encargaba también de poner la música, o casi toda la música, y había encontrado la música, esta canción de Miquel Laboa que me gustaba mucho, y era una versión además donde Miquel Laboa canta muy despacio una canción que es onomatopéyica vasca, de canción de infancia, ¿no? Me parecía que por ahí podía ir bien y eso le dio al montador el ritmo del montaje que le da una emoción especial, que a veces también juegan los azares, ¿no? En cómo se van haciendo las cosas. Una curiosidad sobre esto. La película arranca con las Ramblas, ¿no? Sí. Son las Ramblas, sí, porque, claro, como es una familia de Barcelona, ¿sabes? Pues bueno, y es una familia de la época, es una de las imágenes primeras que hay de las Ramblas, de tomar el tranvía, y vamos, curiosa, y da pie, pues le habíamos pedido a Alberto Iglesias, pero amore, vamos, que nos hiciera las músicas, y él quería utilizar esas músicas catalanas que utiliza y tal, y venía bien tener un paseo así lento. ¿Quieres hablar un poco? Y luego al final de San Feliu de Guíxols, porque eso no estaba previsto en ningún guión, sino que cuando nos dijo que el paraíso era San Feliu de Guíxols,
yo me acordaba de San Feliu de Guíxols y digo, joder, pues a mí hay pueblos que me gustan más. Vamos a San Feliu de Guíxols. Y había, que eso nos ha montado, el día que estuvimos rodando en San Feliu de Guíxols, una orquesta y coros rusos a pie de playa, cantando en el escenario, porque había muchos turistas rusos, así muy fondones, en la playa. Yo digo, mira, qué curioso claro, había pensado que el paraíso era esto, ¿no? Comer queso a pie de la playa y meterte ahí en unos chapuzones. Si quieres hablar un poco sobre tu carrera, ya pasando de la película, porque has hecho muchas otras películas, una sobre Buñuel, una película sobre gente sin patria, también sido presentador de televisión, periodista, ahora director del Instituto Cervantes. Quería preguntarte cómo afrontas todas estas facetas tuyas, cómo eres tan multifacético. No, que va. No sé, yo es que no he querido trabajar nunca, entonces he tenido que hacer muchas cosas para no trabajar demasiado. O sea, he conseguido vivir de lo que me gustaba, más o menos, no siempre ni no del todo. Pero quiero decir que me sorprende mucho haber vivido de leer, o de escribir, o de hacer películas, o de poner música, o de decir cosas que se te ocurren. Eso es un puñetero azar también, ¿eh? O sea, quizás llegue en el momento adecuado a un sitio oportuno y luego, pues, ahora voy a hacer un documental, porque después de 7, 8 años hice uno último de Enrique Herreros, que es una personalidad de la historia de España que me interesa muchísimo, que son los que llaman la generación del 27 de la derecha, ¿no? Son gente muy curiosa que ayudó en la guerra, estuvo con el franquismo, y en el franquismo estuvieron mal vistos. Y aquí hay gente en la sala que lo conoce bien porque trabajó en ese documental también, y esa generación me interesa mucho. Y me hubiese gustado mucho hacer otros, de Neville y de otra gente, ¿no? Tampoco lo desecho. Pero ahora voy a meterme en otro lío distinto y, bueno, también tiene que ver con nuestra historia más rotunda. ¿Más preguntas, comentarios? Yo, con este documental, un poco mezclándolo con 1984. 84. De Orwell, sí. Sí, 84. 1984. Me da la impresión de que lo de Stalin con Trotsky es más un tema personal que ideológico. Que lo hay, que hay un tema ideológico. Pero, digo, relaciono con 1984 porque la figura de Goldman, fuera de esa dictadura, lo que hace es reforzarla, es potenciarla, y matarla no tiene mucho sentido. No, claro. Lo que interesa es que siga viva para que esa dictadura es que, siga más fuerte, ¿no? Sí, no. Entonces, quiero decir que me da la impresión de que es un tema personal. También, yo creo, no solo personal, pero también es personal. O sea, los dictadores no son inocentes almas que son reflexivos, sino son irreflexivos muchas veces. Y tienen sus odios y sus fobias y pueden ejecutarlas y ponerlas en marcha. Y es verdad que había algo personal, y hay que señalar que una de las razones que más le irritó fue cuando le pasaron la muy avanzada biografía que estaba escribiendo Trotsky sobre él. Que se vio retratado en la parte más, o sea, en la cara que menos le gustaba. Entonces dijo, hay que acabar con él como sea. Y fíjate, le costó más de lo que hubiera sido razonable, ¿sabes? Porque es que no sé, yo creo que matar a alguien tan desvalido como Trotsky, aunque tuviese una guardia ahí de voluntarios, porque yo conocí a uno de los guardas, y eran jóvenes, entonces eran jóvenes trotskistas de procedencias distintas, pero sin una preparación, no eran, ¿sabes?, así unos profesionales, o sea, que en realidad, y luego esa historia tan extraña que está ahí sin elucidar bien, del papel de Diego Rivera y de Frida y de tal, que en todo ese mundo hay una rareza o sea, Stalin quería matarlo, pero podría haberlo hecho, creo, que mucho antes y mucho más, de manera más clara. O sea, porque esta cosa del ejército, la tropa esta de 20 metralletas, que hay algunos que son, o sea, hay algunos que han estado en la guerra de España, hay alguna mujer amiga también de Caridad que está organizada en las filas de la KGB,
O sea, lo que pasa es que luego la ejecución, pues a lo mejor es verdad que se le fue la mano con la bebida. Digo, Ni siquiera me parece que el papel de Mercader, su misión final fuera matar a Trotsky. A mí me da que su misión es estar introducido en el círculo trotskista para saber un poco qué es lo que se cuece. No, la habían preparado para matar. O sea, pero no era la única opción. Me queda la duda, ¿en qué momento empieza a preparársele para matar? Enseguida. En el año cuando se va, en el año 37 a Moscú, a lo mejor no es para matar, sino es para acercar y a ver qué se podía hacer con, o sea, pues, no sé. No creo que les mandaran a hacer un espionaje blanco para que se chivara de lo que estaba haciendo Trotsky, eso ya era más fácil conseguirlo. Pero la francesa lo explica muy bien cuando fracasa el atentado. Sí, el primero es eso. dice vaya. No, claro. O sea, él se da cuenta, o sea, pero él antes ya está preparado para ser uno de los que había otro paralelo, pues lo había. Pero él estaba con la madre y con el coronel ¿cómo se llama? Y con Grigulevich y con otros cuantos, que en la guerra de España, estaban preparados para saltar los cielos. Lo que querían, sí. O sea, el asalto a los cielos asaltar los cielos es la labor de los titanes, ¿no? Que es una historia del romanticismo alemán, que luego toma a la izquierda y creen que hay que avanzar en vez de esperar y tal. Y luego en España lo han sacado también otros. Yo leí un poco la historia a raíz de tu documental, leí algo en El País, semanal, respecto a Ramón Mercader y dije, joder, es en español, en la sección trópico, estamos en todos los araos malos, ¿no? En todos los araos que hay algo ahí, claro, estamos los españoles. No, pero... porque estaba Garbo, ¿eh? No, pero... Porque tenemos a Garbo. A Garbo, sí. Que salvó... Sí. Bueno, pero este era español y mató a Trotsky, esa es la realidad. No, hombre, sí, pero fíjate que yo he dicho al principio que de un libro, de un diccionario que había de asesinos del siglo XX destacado, inglés, el único español era Mercader, o sea que tampoco éramos los... O sea, no estábamos ahí en el top. Pero no matamos a cualquiera, matamos a Trotsky. Bueno, eso la revolución rusa, que es... Algo es algo. Hombre, ya que matas, los españoles van a... Y iba a decir otra cosa también del documental, ¿qué éxito tuvo a nivel internacional? Lo he contado hace un ratillo. Sí, pero más premios que tuvo, más... Tuvo algún premio. Tuvo un premio en Bogotá, tuvo un premio en Coslada y en... No me acuerdo. Sí, se compró en televisiones y sí. Tuvo vida... o sea, estaba también participado por una ayuda europea y estuvo en festivales de Europa y en la televisión francesa y en la inglesa y en la italiana y en... No me acuerdo. Y en la alemana. Pudimos estar un tiempo viviendo del documental para preparar otro, o sea que... Y teníamos una productora y con gente que trabajaba y compré el cartel original de Jean Vigo de Cero en Conducta, que es como se llamaba la productora. O sea, di un poco de dinero, no para salir de nuestra modestia, pero... ¿Y no es pensar en hacer ficción? He hecho algunas tonterías, sí, pero ya no quiero más, o sea, ya las he hecho, sí. Bueno, pues... Estuvo bien mientras duró. Muchísimas gracias. Sí. Y bueno, os emplazo al viernes y sábado que viene a las 7, que bueno, el viernes vamos a ver Pasayoko Badía, que os he dicho antes, y el sábado va a venir Isabel Suárez a poner Desde otro lado del charco. Es una película sobre la querella argentina contra Franco. Y bueno, te queremos dar un pequeño detalle por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias.